Buenos días, estimados estudiantes del curso Filosofía de la Historia. Por este medio comparto con ustedes la grabación de la sesión número 9. Ya nos estamos aproximando al final de este curso y de manera indirecta, a través de las actividades que ustedes han ido realizando, las 6 actividades de evaluación continua específicamente que hemos planteado, hemos ido trabajando las nuevas tendencias en la historiografía contemporánea a través de la compilación que han ido ustedes analizando, realizada por Carlos Pereira en su texto La historia para qué. Hoy nos corresponde conversar en relación a pues, la continuación de la sesión en la que mirábamos la revisión, el parteaguas importante que realizaba Hegel en su enseñanza de la filosofía de la historia a sus estudiantes. Eh, Notamos la herencia de sus antecesores en cada una de sus aportaciones y también vimos cómo mucho de lo que Hegel aportará a la filosofía de la historia es recibido y aprovechado por Marx. En este caso vamos a desarrollar las aportaciones de Marx y de Engels a la filosofía de la historia. Tenemos que, como siempre, pues recapitular un poco para verificar que todo lo que desarrollamos en la sesión anterior efectivamente esté quedando claro. Y si ustedes recuerdan, eh, para Hegel, la dialéctica, ese Geist o espíritu de la dinámica histórica, estaba protagonizada por el pensamiento. Para él, la dialéctica empieza con el pensamiento, le sigue la naturaleza y acaba, pues, en la mente del hombre. Para Hegel, la dialéctica era una dialéctica idealista. Obviamente, para él, el devenir del tiempo, el desarrollo de las instituciones, de las civilizaciones en todos los órdenes, estaba íntimamente relacionado y sería proporcional al desarrollo del pensamiento. La razón, el pensamiento, es el motor de esa dialéctica. Recuerden entonces que cuando explicábamos en la clase anterior los elementos fundamentales de la dialéctica hegeliana, hablábamos específicamente de tesis, antítesis y síntesis, según la cual, visto desde esta perspectiva, la dialéctica entonces es una tesis que en su misma medida sobreviene de una síntesis anterior. Es decir, cualquier idea se sustenta en una idea anterior a ella misma. La tesis va a ser lo que se afirma, la antítesis lo que niega lo afirmado y la síntesis es la que niega la negación, es decir, el producto de estas contradicciones entre la tesis y la antítesis va a degenerar en una síntesis. Esta síntesis se constituye nuevamente en tesis al hacerse, podríamos decir, hegemónica en el ámbito del pensamiento y le sobreviene una antítesis y el proceso vuelve automáticamente a conversar. El ejemplo que vemos en el texto de Collingwood, que nuevamente les invito a revisar, tiene que ver con el caso francés, la presencia del antiguo régimen al que surge una antítesis que en este caso es la burguesía, y como resultado del enfrentamiento de las bases del ancien régime con la burguesía, surge lo que es la Revolución Francesa. ¿Quiénes son para Hegel los actores en la historia? Pues él los define como los malhechores, aquellas personas ajenas al bien común y que crean esas contradicciones que obligan a los académicos y a los filósofos de un determinado momento histórico a generar teoría que permita la comprensión y solución de esas diferencias. También los hombres ordinarios o las mayorías, también definidos como masa proletaria en el caso de Marx,
y Jules Michelet, quien también aborda el mismo concepto, y por los grandes hombres. El ejemplo de estos grandes hombres en el texto de Collingwood aparece en la página 46. Ejemplos concretos de estos personajes, de estos actores que hacen la historia. Llama poderosamente la atención cómo efectivamente la historia desde la perspectiva hegeliana es escrita por minorías, en cierto sentido, porque estos hombres ordinarios o mayorías no tienen identidad por sí mismos, sino que requieren que sus demandas sean encapsuladas por estos grandes hombres y de esta forma eh, preconicen una idea específica que a su vez sea una antítesis a un planteamiento previo y el enfrentamiento de los dos generará la síntesis. Los hombres grandes son felices, se plantea Hegel, pues específicamente la idea que podíamos mirar, que hemos visto desde nuestro desarrollo en el curso, desde la antigüedad, con Tucídides, con Heráclito, con Herodoto, con Tito Livio, los grandes historiadores de la antigüedad, pues mirábamos que había una interpretación de la historia en la cual el elemento religioso estaba siempre presente y la concepción de que el hombre busca la felicidad, la realización de esa escala de valores religiosos. Para Hegel, el hombre grande no es necesariamente feliz, sino justamente en su contradicción está aquello que debe enfrentar a diario, esa misma asimetría que caracteriza la sociedad. Con Hegel entonces se acaba la visión providencialista de la historia. En este sentido es un gran avance porque obviamente al quitar el elemento religioso de esta ecuación que podríamos denominar a la historia, pues queda el hombre con su voluntad, queda el hombre con su discernimiento, queda el hombre con su albedrío, como diría San Agustín. Es también antimecanicista, ya que se enfrenta a la idea cíclica de los procesos históricos, a la idea genética de los procesos históricos, no asume que las civilizaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que por el contrario nada muere, todo permanece, muta, evoluciona en una nueva tesis. La filosofía de la historia, principalmente la representada por Hegel, reconoce que los móviles ostensibles y aún los móviles reales y efectivos de los hombres que actúan en la historia no son ni mucho menos las últimas causas de los acontecimientos históricos, sino que detrás de ellos están otras fuerzas determinantes que hay que investigar, pero no va a buscar estas fuerzas en la misma historia, sino que las importa de fuera, de la ideología filosófica, es decir, en esa suerte de superestructura que luego definirá Carlos Marx, es donde está el germen de los cambios históricos para Hegel. En vez de explicar la historia de la antigua Grecia por su propia concatenación interna, Hegel afirma, por ejemplo, sencillamente, que esta historia no es más que la elaboración de las formas de la bella individualidad, la realización de la obra de arte como tal. Con este motivo, dice muchas cosas hermosas y profundas acerca de los antiguos griegos, pero esto no es obstáculo para que hoy no nos demos por satisfechos con semejante explicación, que no es más que una forma de hablar. Esto es una cita textual de un texto de Friedrich Engels, una carta a Joseph Bloch, escrita en 1890, y nos explica la mirada profundamente idealista de Kant a el pasado de la humanidad. Hegel y Marx, ¿cuál es la relación que van a tener? Pues ya lo anticipábamos en clases anteriores. Marx va a ser alumno de Hegel y puede decirse que justamente la principal aportación de Hegel en la vida de Marx es la dialéctica hegeliana. El comprender el pasado de manera dialéctica, acabar justamente con la idea de progreso lineal, con la idea mecanicista de interpretación del pasado, con la idea providencialista. Eh, Toda esta influencia la veremos claramente en las teorías expresadas por Marx y por Engels, su amigo más entrañable. Puede decirse que ella consiste en haber invertido la concepción hegeliana de la historia, es decir, que el evolucionismo espiritualista hegeliano es reemplazado por un evolucionismo de tipo materialista.
que el criterio de periodización de la historia a partir de la evolución dialéctica de la idea es reemplazado por el criterio de periodización a partir de la evolución dialéctica de la economía. Aquí es donde vemos fundamentalmente donde está podríamos decir, la medular diferencia entre la aportación de Marx y de Hegel. Mientras Hegel considera que lo que hace que se mueva el motor de la historia es la idea, para Marx será la economía, las contradicciones económicas. Esto es una cita de Althusser en su texto La Revolución Teórica de Marx. De esta manera, cuando miramos cómo se puede identificar la corriente historiográfica de algún autor, vemos por los elementos que analiza en relación a el pasado histórico. Y si miramos con detenimiento este índice, podemos darnos cuenta a qué le da preeminencia del pasado de la humanidad el autor, dependiendo, obviamente, de su corriente historiográfica, es decir, dónde coloca fundamentalmente el desarrollo de las civilizaciones. Y en este libro podemos verlo, en el primer capítulo que aborda China, por ejemplo, tenemos el territorio y la población de China, historia de China, constitución de China, el espíritu del pueblo chino. Entonces podemos darnos cuenta cómo la mirada hacia el pasado específicamente está en el desarrollo ideológico de los pueblos, con lo cual este texto, el índice, nos anticipa en muchos casos la corriente historiográfica del historiador que lo escribe. Carlos Marx, pues ya habíamos conversado en clases anteriores y creo que es una bandera de muchas propuestas ideológicas, políticas en la contemporaneidad, que muchos de ustedes conocen. Pero bueno, Carlos Marx era un hombre judío, nace en el año de 1818 y pertenecía a una familia bastante acomodada, culta, obviamente bien formada, bien establecida, pero que va a llegar a la universidad ya a encontrarse con este gran maestro que es Hegel, de quien se dice no enseñaba filosofía, sino a filosofar. Entonces, Marx se va a constituir en esa suerte de espina en el costado para Hegel al cuestionarle, hacerle preguntas en cada una de sus clases. En el año 1840 comienza fundamentalmente la polémica entre Strauss, Bauer y Feuerbach, quienes van a ser los referentes teóricos contemporáneos en la vida de Carlos Marx. Y básicamente este enfrentamiento se va a basar en que para Marx la concepción de la sociedad es completamente distinta a las anteriores. Para él surge un nuevo cuerpo conceptual, un nuevo marco de conceptos, que en este caso no pasa por el desarrollo de la idea, no pasa por el desarrollo de las instituciones, sino pasa por los problemas económicos, las debilidades materiales de una determinada civilización. Y con los marxistas, con Marx, entonces va a surgir un nuevo lenguaje categorial. Escucharemos términos como proletariado, clases sociales, modos de producción, entre otros, que nos van a permitir aplicar en la interpretación de la historia de los pueblos esta nueva forma de ser comprendido. Igualmente una nueva cronología que ya no pasa necesariamente por los elementos, digamos, temporales tradicionales como el año cero, establecido a partir pues, del nacimiento de Jesús, sino que pasa por el modo de producción. Y en este sentido, la manera de periodizar tiene que ver con el tránsito que experimentan las civilizaciones por los diferentes modos de producción. De esta manera también van a surgir nuevas leyes para la interpretación del pasado, con lo cual, como podemos darnos cuenta, Carlos Marx y Engels, su amigo más entrañable, va a ser uno de los historiadores, de los filósofos de la historia, que cambios más profundos imprimirá en nuestra forma de ver el pasado. Ciertamente la historia de la historiografía no es la misma a partir de las aportaciones de Carlos Marx. La dialéctica materialista se constituirá en una herramienta de comprensión del pasado, poniendo la mirada en las contradicciones sociales,
y hará afirmaciones interesantísimas y además verificables, como la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En este sentido, el mirar a la sociedad no solamente como aquel espacio que germina ideas e ideologías, propuestas filosóficas concretas, sino como ese lugar donde todo se debe a las contradicciones económicas, a las contradicciones materiales, va a ser la fundamental aportación de Carlos Marx. El materialismo histórico, se trata de un conjunto de doctrinas concernientes a la realidad en cuanto tal y que parten del reconocimiento de la prioridad de la naturaleza sobre el espíritu, de la materia sobre la conciencia o de lo extramental sobre lo mental. Esta realidad y tan evidenciable en el estudio del pasado, el ver de manera profunda y descarnada cómo las grandes revoluciones han tenido un origen material, han tenido un origen de contradicciones sociales. Si miramos, estoy segura, cualquier acontecimiento histórico importante, cualquier enfrentamiento, cualquier revolución, cualquier cambio, veremos que las razones son materiales para al final del día hacer ese fiel de la balanza que determina que un hecho histórico se dé. No es que niegue el espíritu, para Carlos Marx, que a veces se le confunde con una persona atea, no lo era, de hecho era judío practicante, sino que afirmaba que la historia de la humanidad debía ser interpretada desde la ciencia y no desde la fe. Y que ciertamente el elemento religioso se había constituido en una suerte de plomo en el ala del desarrollo del el saber científico. Es decir, hay que sacar de esta ecuación el elemento religioso para poder abordar y deconstruir la comprensión del pasado. Las relaciones del hombre se mueven entre el dominio y la servidumbre. Él plantea la división de la sociedad en clases sociales, unas clases sociales que están en constante enfrentamiento y que al final del día unos sustituirán a los otros y el conflicto vuelve a comenzar. En este sentido, pues Marx habla de un mecanismo de cambio histórico, que en este caso es la dialéctica materialista, afirma que no existe pasividad en las ideas, ¿okay?, sino que al contrario, todo planteamiento ideológico, filosófico evoluciona, afirma que la historia es el resultado de la relación dialéctica entre el hombre y las condiciones que lo rodean, de allí su interpretación fundamentalmente materialista, y asigna nuevos protagonistas a la historia de la humanidad. Recuerden cuáles eran los autores asignados por Hegel, entre ellos pues esos seres especiales, esos hombres grandes que van a acaparar el protagonismo. Pues para Marx, los protagonistas van a ser aquellas masas enfrentadas. Según Lenin, eh, que analiza la obra de Marx, dice: primero, en lugar de quedarse detenida en el estudio de las ideas de la humanidad en un momento dado de su desarrollo, investiga su origen en la vida material. Es decir, la idea surge en lo material y a él vuelve. En segundo término, descubre que las relaciones de producción son el núcleo en torno al cual se estructura la sociedad, indicando así desde dónde debe partir el estudio de una sociedad y sus diferentes aspectos. En tercer término, cómo estas relaciones de producción se asientan en un determinado desarrollo de fuerzas productivas, y esto permite estudiar el desarrollo del proceso histórico como un proceso histórico natural. Según Althusser, Marx nos ha dado en el terreno teórico las piedras angulares, los principios directivos, los principios teóricos de base de una teoría que es absolutamente necesario desarrollar. Es decir, acá no se trata de casarse de manera irreversible con alguna mirada teórica, y hemos visto muchas a lo largo del trimestre. Se trata de reconocer que como herramienta de comprensión del pasado, el materialismo histórico es inobjetable. Este desarrollo teórico es para todos los socialistas un deber. Si no lo llevan a cabo, faltarían a su deber frente al socialismo. Obviamente, eso lo dice desde el ámbito filosófico y político del socialismo. Es necesario, afirma en tercer lugar, no solamente desarrollar la teoría en general, sino desarrollar también sus aplicaciones particulares a la naturaleza propia de cada caso en concreto. Esta defensa y este desarrollo de la ciencia marxista
suponen a la vez la mayor firmeza contra todos los que quieran retraernos más acá de los principios científicos de Marx. En este sentido, miramos cómo en el objeto del Capital, Althusser defiende de manera frontal y hasta airada las aportaciones de Carlos Marx. La dialéctica materialista, a diferencia de la dialéctica hegeliana, se centra fundamentalmente, ya lo hemos comentado, en poner en el motor de la historia no a la idea, sino a las contradicciones sociales, a la lucha de clases. Cuando Marx y Engels sostienen que el motor de la historia es la lucha de clases y no el mero desarrollo de las fuerzas productivas, están afirmando que la dialéctica de la historia es la dialéctica de la lucha de clases. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, en la cual el aspecto económico va a ser el motor que por sí solo no produce efectos revolucionarios, lo que no quiere decir que la lucha de clases no esté determinada en última instancia por la economía. No deja por fuera elementos que estarían dentro de la superestructura, como los elementos culturales, la educación, las principales instituciones, pero pone sin duda alguna el acento en las contradicciones sociales. Bueno, finalizamos con esta caricatura de Quino, en la que afirma este trabajador en el hueco, dice, disculpe la pregunta, pero ¿cómo se sobrelleva esta crisis mundial que nos hunde a todos? Y este aparentemente capitalista, persona acomodada, inversor, empresario, dice, y depende usted sobre quién está parado. Ciertamente, el materialismo histórico asume de manera, podríamos denominar, eh, pesimista el devenir de la humanidad, poniendo el acento en las necesidades económicas, en esas contradicciones sociales presentes en toda sociedad. Y independientemente de que querramos pensar que lo que hace que la historia de la humanidad se mueva, que lo que produce las guerras son enfrentamientos ideológicos, si miramos con cierta objetividad la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que lamentablemente, así como Kant decía que lo que genera la historia de la humanidad es las pasiones más bajas en el hombre, pues efectivamente cada hecho económico ha sido la razón, la excusa para grandes enfrentamientos, para revoluciones, para invasiones, para el enfrentar pueblo contra pueblo, estratos sociales contra estratos sociales dentro de la misma nación. La próxima sesión de clase miraremos, ya nos comenzamos a aproximar a el manejo de las fuentes que van a ser cada una de estas corrientes historiográficas que hemos estudiado en el curso. Cómo la define cada uno de ellos y de qué manera las trabajan. En este sentido, esta es la penúltima sesión. La siguiente sesión, que sería la número 10, con ella terminamos el contenido teórico de la materia Filosofía de la Historia. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, no titubeen en postearlo como respuesta a este vídeo. Recordarles que se colocó una encuesta para darles todo el desarrollo de la semana que está en curso actualmente, es decir, del lunes 3 a el domingo 9, corriendo la fecha de la entrega del trabajo final. Bueno, nada más, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.